Muy buenas tardes amigos y amigos. Muchas gracias. Estamos por siguiente sábado estrenando casa nueva, estrenando muchas cosas que la verdad nos van a hacer bien. Mi nombre es Wilson Pilalaza y esta vez vamos hoy a hablar sobre lo que es creencias. Muy buenas tardes, Flor Ángel. Hola, ¿cómo estás, Wilson? Buenas noches Buenas ya. noches, perdón. Sí, ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has pasado? súper bien, así es, saliendo de un stream hace un ratito. Ah, también. Y, Ajá, sí, les cuento, es que los Flor. sábados también es mi día por Instagram. Ajá, ¿Y cuál es tu cuenta en Instagram? Cuéntame. Flor Iradi con dos Y. Ujú. Arroba. Flor Yrady, Iradi. Ah, chévere, ya, bueno, para quienes puedan conectarse con Flor Ángel, ella es coach. Uf, me sacó de algunas, por eso está aquí. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es creencias, así que si usted tiene problemas y no sabe qué pasa, cuál es la situación de que no progresa en su vida sentimental, en su vida laboral, en su vida familiar, económicamente. Hoy va a conocer un poco de estos tips, pero precisamente nuestra coach invitada el día de hoy, Flor Ángel, nos va a acompañar y nos va a introducir en este tema tan lindo, tan hermoso que es las creencias limitantes, porque también, así como hay creencias limitantes, hay creencias expansivas. Así que muchas gracias, Flor Ángel, la audiencia es tuya. Bueno, no, un gusto para mí. Yo deberíamos empezar por primero definir lo que es una creencia, ¿no? Eh, una creencia como tal viene a ser una afirmación que puede estar en tu consciente o en tu inconsciente y que continuamente te repites como un diálogo interno y te hace actuar de una manera definida y por lo tanto tener unas consecuencias y unos resultados en tu vida específico. Es algo así como la mejor analogía que hay es la de un computador que tiene software y hardware y puedes tener el mejor equipo del mundo con la mejor tecnología, la pantalla, todo lo que tú quieras con las características técnicas, pero si el software o la parte blanda de ese equipo no tiene realmente, sino dentro, en este caso de nuestro inconsciente, eh, miedos, rabias, por llamarlo de alguna manera, cosas que son basura y que te intoxican la cabeza, pues lamentablemente lo que va a salir de esa computadora no es precisamente algo atractivo ni positivo para ti. Al contrario de lo que decías tú sobre el otro tipo de creencias que hay, porque dependiendo de lo que estemos creyendo, pues así se va respondiendo y vamos viendo en la realidad las consecuencias de estas acciones que vamos teniendo. Entonces, pues empezar por allí, por saber que estas creencias nos dicen de alguna manera cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que actuar y nos ayudan a interpretar la realidad de alguna forma. Es decir, lo que yo veo y la percepción que tengo de la realidad no es la realidad, es mi manera de ver la realidad en función no solamente, bueno, sí, de las creencias, porque las creencias vienen de la experiencia y de los aprendizajes anteriores que hemos tenido. Exacto. Hay algo que usualmente siempre vienen a consulta y dicen, es que soy viejo, o soy demasiado joven, o no tengo dinero, o soy Ajá. morenito, o soy muy blanco, o no tengo ojos gatos. Sí, cosas así, que quizás estas configuraciones son muy, pero muy dañinas al momento de seguir avanzando. Yo recuerdo, y esto me quedó muy grabado, por ejemplo, hay un compañero, un amigo que él es de Loja. Entonces, Mm. cuando por esta bella profesión viajé a Loja y nos pusimos a conversar y él había fracasado 15 años. 15 años. Vendió relojes, vendió ropa, vendió joyas, tenía una tienda y hasta que por último él quedó en la bancarrota. Ya el último negocio había quebrado y él le dijo a los compadres, véngase, les voy a preparar algo así muy chévere. Lo típico en Loja es los tamales. Cuando él ¿Ya? preparó, bueno, la esposa había preparado estos tamales, los compadres le dijeron,
oiga, comadre, pero qué ricos tamales que usted prepara, pero deliciosos. ¿Por qué no se pone a vender? Ya que no es, o sea, obviamente no tenían ya fuente de ingresos. ¿Por qué no se pone a vender? Y ahí viene esto. La creencia limitante de este compañero, de este amigo, decía yo vender afuera. Yo. Seguramente la creencia limitante de él era una persona que ha viajado, que ha estudiado, que ha tenido negocios grandes, casas y que lo había perdido todo. No puede vender tamales. Sin embargo, la crisis, el momento fue todo un puntapié para que él llegue, baje, agache la cabeza y vaya y se ponga su zaguancito con tamales. Cuando yo ya le conocí, él tenía ya dos franquicias del tamal lojano. Wow. O sea, él creció de una manera tan grande, pero claro, dijo la primera vez que entró y se zafó de todas estas creencias de que, ¿cómo yo voy a estar allá? ¿Cómo es que yo puedo vender en la calle? Nada. Creencias limitantes que en un momento dado la vida le quitó y tenía dos franquicias tan grandes de cada restaurante era de dos plantas. Cada Imagínate. restaurante tenía de 10 a 15 empleados. No, esto era una locura. Por eso lo importante es decirle a la gente que una creencia realmente no es algo real. O sea, es algo real para ti, porque es tu verdad, pero es algo que tú construiste y que así como lo construiste, puedes volver a construir nuevas creencias que te generen resultados mejores o diferentes. Obviamente si no estás conforme con lo que estás teniendo actualmente, porque también tenemos creencias que nos dan muy buenos resultados. Eso que tú hablas de tu amigo, por ejemplo, es una creencia que lo condicionó, en este caso de alguna manera, y ese es el poder que tienen las creencias. Es decir, nos condicionan a actuar de alguna manera, dirigen nuestros pensamientos y de alguna forma tienen entonces esa capacidad de condicionarte, ¿no? Es así como que cuando tú crees que todo va a salir mal, de alguna manera sale mal. O sea, puede a lo mejor tener el mayor porcentaje de éxito, pero ese hecho hace como que lo llaman los psicólogos el efecto Pigmalión, ¿no? O la profecía autocumplida. O sea, es tanto el poder que tiene sobre esa creencia que haces que pasen cosas para que esa creencia se cumpla. Y tú puedes decir, ves, yo tenía razón, eso es así. Y en la medida que van sucediendo cosas, vas reforzando la creencia y obviamente se te va haciendo mucho más difícil eliminarla. Exacto. Algo muy típico en consulta, por ejemplo, cuando vienen y me preguntan, ¿por qué es que no tengo novia? ¿Por qué no tengo novia? Y ahí llegan, les digo, ¿y tú qué crees? Porque es un poco los pasos para ir aflorando esto de las creencias en las personas, de los clientes. Uh -huh. Entonces dicen, de pronto es porque soy morenito, o soy muy bajito, ¿ya? Y comienzan las creencias, pero es a montón. Investigando un poco esto de las creencias, yo decía, ¿de dónde vienen y cómo así es que vienen con estos discursos, con estas nuevas cosas? Y claro, hay una teoría que es la transgeneracional y habla justamente de cómo los patrones de conducta, los patrones de comunicación y la forma en cómo yo veo se va repitiendo. Y no es, Claro. bueno, quizás hay un estudio también por los genes, ¿no? Que tiene que ver bastante. La epigenética, que es el entorno donde yo me manejo, donde yo vivo, donde yo me desenvuelvo, y ahí es. Porque el lenguaje que yo veo cómo se desarrolla en mi familia, en mis conocidos, sobre todo en la familia, la familia nuclear. Ahí comienza esto de, porque soy chiquito, no me quieren, porque soy grandote, no me quieren, porque yo soy ya viejito, yo ya no puedo emprender. Claro, fíjate que realmente las creencias, sean limitantes o no específicamente, o más las limitantes, pueden tener dos tipos de origen, ¿no? Como tú dices, en la infancia son una y estas son atacadas constantemente tanto por la familia, el entorno social que hay, la iglesia o las
creencias religiosas que puedas tener en ese momento y obviamente la educación que te dan cuando eres niño, pues todavía. Y eso te lleva a pensar desde ese momento hasta hoy, como piensas actualmente, pero también hay creencias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida adulta y que, o sea, constantemente podemos ir adquiriendo nuevas creencias, tanto limitantes como no limitantes. Entonces, aquí, bueno, un poquito el cuento de ese elefante que encadenan chiquitito, sí, sí lo recuerdas, y de Jorge Bucay es el cuento. Y entonces él pues se condiciona a estar atado todo el tiempo allí y cuando se lo quitan después que ya está grande no se atreve a moverse porque es que ya en su cabeza él está atado. No, no hay forma, ya tiene los límites puestos. Por eso decimos que los límites están en nuestra cabeza, ¿no? Que somos capaces de hacer muchas cosas solo si creemos que somos capaces, ¿no? Cuando descubrimos o cuando nos creemos que todo o que nada es imposible o casi nada es imposible, realmente podemos alcanzar cosas espectaculares que nunca en nuestra vida nos hubiésemos imaginado, pero todo está aquí, o sea, todo está en la cabeza. Lo difícil es sentarte primero a descubrir cuáles son las creencias que te están actualmente llevando a ser como eres y a tener los resultados que tienes actualmente. Y después cambiarlas. Y creo que eso es interesante, bueno, que lo hablemos un poquito más adelante, ¿no? Ajá, y es a veces súper básico y es muy delgadita esta diferencia que nosotros debemos tener. Yo pongo un ejemplo que usualmente tenemos en la casa una vez yo te cuento, se regó sal en la casa. Mi mamá hizo un ritual tan grande que ya Por me la mala acuerdo. suerte. Dijo, no, hay que botar azúcar por atrás y hay que soplar 3 veces. Puso 2 velas, dijo, no, esto es. Y claro, obviamente, a los 2 días se había tropezado y, y claro, se lesionó. Dijo, ya ves, qué mal que es botar la sal. Y mientras yo estudiaba el coach hace 10 años, entendía esto, de que por qué es que se sugestionó tanto. Porque, como Claro. tú dices, la profecía autocumplida dijo, Uh no, es -uh. que esto es malo, 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 y ¡plum! Pasó. Sí, por ejemplo, en esta época de confinamiento que tenemos y con este tema del coronavirus, una de las creencias que se está instalando más grande es, estamos en crisis, no vamos a conseguir trabajo, va a haber poco trabajo y no vamos a tener cómo conseguir dinero. Y esto va a crear una fuente de desempleo muy alta, ¿no? O al que se ajuste esta creencia le va a ser mucho más difícil conseguir trabajo que a la persona que diga, no, si hay oportunidades, si hay formas de hacerlo, y pues a esa persona le van a llegar las oportunidades de una manera mucho más fácil. Otra cosa que se ve comúnmente, mira, una de las cosas que nos marcan es el tema del dinero, la creencia que tenemos con respecto al dinero, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que el dinero no da la felicidad, que los ricos no entran al reino de los cielos, y Claro. entonces sucede una cosa que es que en tu consciente tú quieres algo. Es decir, por ejemplo, quieres plata, quieres tener dinero, quieres tener recursos, pero en tu inconsciente eso está mal. Está mal tener plata porque el que tiene plata, bueno, los hijos se meten en droga, van por mal camino, el dinero te saca del camino correcto, los ricos no entran al cielo, no da la felicidad y todo lo que tú quieras. Entonces hay una contradicción entre lo que quieres y lo que crees. Y básicamente siempre el inconsciente gana, el subconsciente gana sobre el consciente. Y entonces cuando se genera ese conflicto, lastimosamente no se da lo que tú quieres. Y eso es algo que nos pasa desde todo punto de vista. Yo puedo decir, como tú decías anteriormente, quiero una pareja, quiero una estabilidad, todas estas cosas, pero en el fondo, mi creencia cuál es, todos los hombres son cortados por la misma tijera, siempre los matrimonios fracasan, porque eso es lo que he visto durante en toda la experiencia que tengo a nivel familiar. Toda esta cantidad de cosas chocan contra el deseo consciente y lastimosamente la realidad que vemos es la de la creencia que tenemos montada ya. Exacto. Y mira que topaste algo muy interesante, que es esta cuestión que está pasando ahora. Y realmente no quiero meterme en política, pero es un ejemplo muy válido. Muchas de las personas que
que han entrado a consulta en esta época de crisis, perdón, de confinamiento, me dicen la culpa es del gobierno. Y yo no soy la persona que puede decir sí o no. Simplemente yo como terapeuta digo, bueno, y en dónde está la culpa? Y sacan un poco de cosas. Y claro, algunas son muy verdaderas. Sin embargo, si nosotros tenemos la creencia de que el otro tiene que resolvernos la situación, ahí es limitante una creencia. Si bien es cierto, nosotros no podemos hablar de qué es lo que es la realidad para la otra persona, pero sí como terapeutas, como coach, podemos hablar de que alguna creencia puede estar limitándole. Y yo le decía, Claro. ¿y qué es lo que te ha llevado a hacer este COVID-19? Nada, no, es que yo estoy ahorita viendo full noticias y la culpa. Y comienzan a tener creencias limitantes, pero que da miedo. Sin Y es que en embargo, este ya en la momento consulta, la persona, Wilson, más positiva del mundo, la persona que tenga la mejor actitud del mundo, se pone a ver noticias todo el día por un mes completo y te prometo que se convierte en la persona más pesimista del planeta. Porque es así. O sea, estamos cambiando constantemente o podemos cambiar constantemente nuestras creencias en función de cómo nos manejemos. Y esto lo podemos hacer desde un nivel inconsciente hasta conscientemente, que es lo que queremos explicar aquí hoy, ¿no? claro, ocúpate, le dije, ocúpate en lo que estás haciendo. Y justo se me vino esto. Bueno, no, yo soy coach en PNL y soy terapeuta familiar sistémico. Sin ¿Ya? embargo, le digo, léete este libro. Este es cómo cambiar las creencias. Le puse ahí como para que se vaya entreteniendo. Porque obviamente pensar y repensar y moler y remoler cosas que no te hacen bien, obviamente vas a ir claudicando. Ahora, cambiar esas creencias, eso es lo que necesitamos. Y Flor Sí, Ángel, ¿nos puedes dar unos tips? claro, lo que quisiera hablar un poquito antes de cómo cambiar una creencia es identificar, tenemos que identificar dentro de ese cambio también de dónde me vino esa creencia, ¿no? Y una de las cosas, o sea, las creencias pueden venir desde tres fuentes diferentes. La primera fuente tiene que ver con la experiencia, es decir, algo que te sucedió y que tú lo tomaste como verdadero desde ese momento. Puede también haber sido algo que dijo otra persona que de alguna manera tiene cierta autoridad moral o de conocimiento sobre ti. Por ejemplo, en el caso de los médicos hablaríamos de una autoridad de conocimiento o una autoridad moral en el caso de los padres, de los maestros, que son personas influyentes cuando estamos pequeños. Y finalmente de los valores y de los principios de tu propia moral, de tu propia fe con respecto a algo, lo que tú consideras correcto o incorrecto de acuerdo a esos valores que te manejan. Entonces, de allí, de esos tres puntos, es importante que destaquemos que pueden venir nuestras creencias. Ahora, ¿cómo cambiar una creencia? A ver, los autores Cha, 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 cha. hablan de muchas cosas. Cha, 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 cha. Antes de eso, la publicidad. Bueno, no, mentira. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales, Flor Ángel? Bueno, yo estoy en Instagram, como te decía anteriormente, como @florirabi, con dos Y, I-R-A-D-Y, y en Facebook como Flor Ángel Aguilar Oficial. Ahí sí me pueden conseguir por ahí. Muy bien, sigamos entonces. Ya se acabó la publicidad. Vamos, vamos. Bueno, hablamos un poquito, cambiar creencias. Primero tenemos que determinar qué creencias tenemos, observarnos, ¿no? Para poder saber qué creencias nos están manejando en este momento la vida, porque eso es lo que hacen de alguna manera. Tenemos que observarnos, escucharnos también es importante, es decir, cómo te expresas, cuáles son las frases que continuamente utilizas y en función de eso definir, mira, yo estoy creyendo en esto. Por ejemplo, hay frases como creo que, creo que esta época del año no es buena para tal cosa. Creo que si salgo me puedo contagiar más fácilmente. Otra frase muy común es me temo que. ¿Cuáles son los temores que están asociados a algo? Pero es escucharte, ¿no? Cuando yo digo me temo que no voy a poder hacer tal cosa, ahí hay una creencia, ¿no? O al revés, también puede ser una creencia positiva. Confío.
confío en que tal cosa. Entonces allí, pero voy definiendo y voy detectando en qué cosas estoy creyendo. Otra cosa que normalmente decimos son palabras estas que llamamos genéricas, como todo, nunca, nada, siempre. Y realmente tenemos que concientizar que es imposible que siempre todo sea igual, que nada, o sea, eso todo, no, no, no. Y de hecho muchos de los inconvenientes a nivel comunicacional que tenemos con la gente es por eso, porque yo te digo, es que tú siempre eres así, es que nunca me haces tal cosa. O sea, aquello que tiende hacia un lugar lo generalizamos y se convierte en una creencia para nosotros, como te decía anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es una creencia tuya acerca de las mujeres? Por decir algo, que has escuchado en tu consulta. Lo típico, Ah, todas las mujeres son traicioneras. Sí. o aquellos que dicen que aquella mujer que no es hombre. Y a veces me quieren convencer, ¿verdad? Pero yo como... Ah, otra cosa es escucharte qué dices después de un soy. ¿Cuáles son los adjetivos que utilizas para calificarte a ti mismo? Entonces, si soy una mujer bondadosa, soy buena madre, soy trabajadora, todos los sois, ¿verdad? O no soy buena para tal cosa, o soy torpe, o soy mala para esto. Entonces, es definir un poco, sentarme a escribir y escucharme después, incluso lo puedo ir haciendo en el camino. Yo voy y me escucho y digo, dije tal cosa, pum, anoto, tengo esta creencia. Si esa creencia me ayuda y me fortalece, la dejo en paz, obviamente. Pero si es una creencia que me limita, como decías tú, entonces ya sé que la tengo que empezar a trabajar. Allí es importante también acotar que a veces nos jugamos o nos ponemos ciertas trampitas, porque de alguna manera las creencias que nos limiten o no, están allí por algo, ¿no? Alguna cosa positiva le vimos en algún momento que dejamos que se colara a nuestro subconsciente. Entonces, a veces hay creencias que tenemos que parecieran buenas, pero en el fondo no lo son. Por ejemplo, creemos que, o se dice, que ayudar a los demás es algo bueno, ¿cierto? Eh, y yo puedo tener esa creencia y trato de ayudar a la gente y todo perfecto. Pero cuando eso es algo exagerado y para yo poder ayudar a los demás descuido mi propia vida personal, entonces esa creencia se convierte en una creencia limitante o en una creencia negativa para esa persona. Como aquellas personas que son adictos al trabajo, por ejemplo. ¿Y cuál es la creencia que tienen? Que mientras más horas trabajen, más van a ser tomados en cuenta. Entonces tú puedes pensar que para ser un buen profesional tienes que trabajar duro, ¿sí? Pero cuando exageras, entonces se convierte en una creencia totalmente limitante para ti. No sé si me hago explicar. Perfectamente, sí, sí, perfectamente. Chévere. Lo segundo entonces sería, ya una vez que tienes escritas y definidas cuáles son las creencias que te limitan, cuestionarte a ti mismo. Es decir, empezar a pensar, ¿por qué creo en esto? Un poco lo que te decía anteriormente. ¿Fue porque me pasó antes y me quedé con esa idea? De pronto, no sé, me mordió un perro y ahora yo digo que los perros son animales feroces, cuando resulta que hay animalitos lindos, perritos tiernos y toda la cosa, ¿no? Entonces me lo creo porque me sucedió algo en el pasado hecho hacia atrás. Me lo creo porque alguien me lo dijo, alguien que yo considero que tiene cierta autoridad o cierto poder, cierto conocimiento. Y entonces, por ejemplo, esto en el tema de las dietas es una locura, porque normalmente, ¿qué sucede aquí? Como yo no soy especialista en algo, me dejo llevar por lo que el especialista diga. Y entonces, eso que dice se convierte en una creencia para mí. Pero imagínate, pues, o sea, hay mil opiniones diferentes sobre cómo ser saludable. Entonces, ¿realmente es la verdad? Eso tendríamos que preguntar. Y lo otro que nos tenemos que preguntar y cuestionar es, ¿realmente es lo correcto? ¿O lo estoy haciendo por un acto moral de mi parte? Definimos entonces eso, de dónde salió la creencia y cuestionamos incluso la autoridad o cuestionamos la creencia en sí. ¿Realmente siempre tiene que ser así? El 100% de los casos se ha dado de esta manera. Entonces, nos vamos a dar cuenta que es mentira.
nos vamos a dar cuenta que no siempre ocurre de la forma como nosotros lo creemos, o que el 100% de los casos estadísticamente no me corrobora que eso es tal cual como yo lo tengo en mi cabeza. Entonces ya ahí de alguna manera la voy desmontando esa creencia, ¿no? Eso lo llamamos, si estamos hablando obviamente de una creencia limitante, tenemos que pensar cuál es el opuesto de esta creencia. Es decir, cuál es la creencia que quiero instalar cuando ya esta creencia no me sirva. ¿Qué quiero ahora que funcione? Pero para yo poder definir cuál es la creencia que quiero que funcione ahora, tengo que revisar, por ejemplo, cómo esa creencia nueva puede mejorar mi vida o cómo pudiera empeorar mi vida. O sea, un poquito irme al análisis de la cosa. En la creencia anterior, pensar, si yo mantengo esta creencia, ¿qué es lo mejor que pudiera pasarme? Y si la cambio por esta otra, ¿qué es lo mejor que pudiera sucederme? Y entonces allí hago un análisis y digo, bueno, sí me conviene hacer este cambio por esta otra cosa. Y lo último que tengo que hacer es practicar, es decir, practicar esa nueva creencia. Puede ser, hay gente que habla sobre frases de afirmaciones, bien sea colgarlas en algún lugar, bien sea, pues te puedes hacer un ritual, por ejemplo, de que ya sabes, cada vez que abra la nevera, voy a repetirme tal cosa. Por Claro. ejemplo, si es el caso del dinero, cada vez que pague, hay una frase que a mí, que yo utilizaba mucho, que era, cada vez que estoy recibiendo, dando dinero, digo, así como el aire fluye en mi ser, se ocurre con el dinero, entra y sale, siempre fluyendo, siempre tranquilo. A ver, Entonces, cómo poco es a eso? poco, A ver, anoten, apunten, por favor. Apunten, ¿cómo es eso? dice, así como el aire fluye en mi ser, así ocurre con el dinero. Entra y Ah, sale, siempre fluyendo, siempre tranquilo, porque el dinero es una energía y es una energía que se mueve. Por eso es que cuando reprimimos el dinero y nos empeñamos en guardar, no pasa nada, tampoco llega, porque el dinero como energía tiene que moverse, ¿no? Entonces, puedes hacerte un ritual. En un momento determinado, pues repetir la frase. Otra cosa que podemos hacer con el tema de la creencia es actuar, es decir, actuar conforme a eso que quiero instalar en mi cabeza. Por allí, desde un punto de vista vibracional, se dice que para yo poder convertirme en algo, tengo que ser ese algo, ¿no? Antes de convertirme en eso que quiero, por ejemplo, de convertirme en alguien amoroso, tengo que ser amor. Entonces claro. lo hago simplemente actuando, busco cuáles son las cualidades que debe tener esa persona y hago que esas cualidades florezcan en mí. Entonces hay dos formas, ¿no? Para mí esas son las dos formas más fáciles que pueden haber. Y como te dije, cuestionar la fuente. O sea, realmente esto es verdad, es así, y allí tumbo la creencia como tal. Yo ocupo, la verdad, las más recurrentes son dos. Una técnica es decir de dónde se me viene tal o cual pensamiento. Exacto. Créeme que se destruye porque hay una búsqueda adentro que no tiene sustento, pues. Y la pregunta mágica es, ustedes pueden hacerlo. A ustedes primero, por favor, no lo hagan a otra persona, porque a veces si no se lo hacen en el momento, en el tono, en la cuestión un poco más precisa, puede generar un poco de desagrado en la otra persona. Sin embargo, ustedes pueden preguntarse en alguna creencia limitante que tengan ahí que les esté un poco estorbando, ¿de dónde se me viene tal o cual pensamiento? Uh -huh. Solamente eso, ¿de dónde se me viene? Y ustedes van a buscar tranquilamente que no hay sustento y que por ahí mismo ya se va rompiendo. La segunda técnica que yo usualmente hago es cuando dicen, y por eso me reía que los consultantes y dicen, todos los hombres son igualitos. Entonces yo les hago, obviamente no puedo alejarme, ¿no? Pero digamos que les pongo físicamente con las manos, les digo, a ver, dime qué tanto es todos. Dice, todos así, ya. Quédate ahí, le digo. Digamos que es ahí, ¿no? Le digo, quédate ahí. Ahora dime, ¿tu papá es así? No. A veces dicen sí, pero bueno. Digo, ¿tu tío?
¿sí? Le digo, ¿crees que yo soy infiel? Bueno, ahí lo piensa. Pero bueno, vamos. Pero voy preguntando nombres, dices que a él no le conozco, no le conozco, no le conozco. Entonces le digo, ¿quién ha sido infiel? Ah, mi expareja. Y le digo ahora, vamos en el siguiente ejercicio con la misma cantidad. ¿Cuándo te has sido infiel? Ah, 12 años. 12 años. De noche, de día, cada segundo. No, no. ¿Cuándo fue? Ah, tal fecha. Y este ejercicio, ojo, este ejercicio va ayudando a disminuir la cantidad emocional negativa que uno tiene. Porque cuando dice todos, todo el tiempo, obviamente la generalización provoca un estado de ánimo muy, pero muy desagradable en las personas. Cuando vamos Es haciendo este correcto. ejercicio, va disminuyendo. Obviamente, eso se tiene que trabajar. No, estas son técnicas que pueden ayudar, más no ayudar en un 100%. Por eso siempre acuda a un terapeuta, a un coach, a donde usted crea que le pueden ayudar, pero siempre y cuando sea profesional. Siempre depende Bueno, del nivel de profundidad de la creencia que tengamos también. Hay cosas que podemos trabajar nosotros mismos y hay cosas que necesariamente vamos a necesitar del apoyo de alguien. exacto. Mi querida Flor Ángel, tus números de contacto y nuevamente tus redes sociales. A ver, mi número es 0988-534912 y como dije, me consiguen en Instagram como @floriradi y en Facebook como Flor Ángel Aguilar Iradi. Buenazo. Fue un placer para mí, Wilson. Por una de las cosas que quisiera dejarles pensando a todo el mundo es que el 90% está definido que más del 90% incluso de las decisiones que tomamos las tomamos de manera inconsciente, gracias a estas creencias que tenemos. Entonces es muy importante revisarnos porque no importa si nos mudamos de trabajo, de casa o como en mi caso de país, siempre nuestros resultados van a ser el mismo porque nos llevamos esa mochila cargada en la cabeza de esas creencias que o nos fortalecen o nos limitan en un determinado momento. Te agradezco muchísimo, Flor Ángel. Quedas comprometida para otra transmisión en Facebook Live para tratar sobre el consciente y el inconsciente. Súper importante. Te voy a invitar, te voy a dar toda la apertura y un poquito más de tiempo porque bueno, se nos acaba aquí. Ustedes ya saben, por favor, pueden escribir a nuestras redes sociales de Actitud y Aptitud Coaching Group, nuestro fanpage, pueden escribirme a Wilson Pilialaza para que vean ustedes el reprise e inclusive pueden ustedes ya ir teniendo los nuevos temas. Así que les agradezco mucho, gracias Flor Ángel y bueno, muchas gracias y que tengan una feliz semana. Muchas gracias, hasta luego.